Hola, ¿qué tal? Aquí su amigo Antonio López García dándoles la bienvenida a su canal de Mente Independiente, un espacio dedicado a promover libros, escritores y editoriales del ámbito independiente aquí en México. Y como ya les había comentado, durante el mes de marzo vamos a estarle dando voz a escritoras de habla hispana, especialmente mexicanas. Y tomando a consideración que también el 21 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Poesía, pues qué mejor manera de celebrar el mes entero que con escritoras de poesía. Así que vamos pasando a la primera obra que les tengo preparadas para este mes. Pero antes de entrar directamente con la reseña, quiero hablar de algo que va a ser importante más adelante cuando llegue a lo que es la evaluación de este poemario. Porque la autora lo que nos presenta es una colección de haikus o haikus. No sé cómo lo pronuncian ustedes o cómo lo hayan escuchado. Yo he visto que lo escriben y lo pronuncian de las dos maneras, así que discúlpenme si viajo entre una pronunciación y otra a lo largo del video. Pero volviendo al punto. El haiku tiene su raíz en la cultura japonesa y es una forma de arte muy minimalista. Está conformado solamente por 3 versos de 5, 7 y 5 sílabas. Y al final de cada una hay una cesura, o sea, un tiempo de silencio antes de pasar a la que sigue. Y eso es lo que marca el ritmo. Por eso, el haiku más tradicional no lleva signos de puntuación. Aunque ya en versiones occidentales o ya castellanizadas, sí se le suelen poner esos signos de puntuación para darle ritmo, aunque no es estrictamente necesario si lo queremos hacer de la manera más tradicional. Incluso el uso de la mayúscula al inicio es opcional. Digamos que es una forma muy flexible de poesía. Pero, ¿por qué es así de conciso o minimalista? Porque la finalidad del haiku no es exponer ideas amplias o llenas de ambigüedad o generar imágenes poéticas para hacernos reflexionar acerca de sentimientos, emociones o situaciones sociales, sino que lo que trataban de hacer ahí los que escribían haikus en la antigüedad era retratar momentos. No había cámaras de fotografías, entonces ellos veían algo en la naturaleza que les resultaba hermoso y decidían plasmarlo antes de que esa inspiración y esa belleza se perdiera. Entonces, en el haiku eso es lo que vamos a encontrar: descripciones de momentos de inspiración o momentos de belleza naturalistas. Digamos que es una foto instantánea de un momento espectacular de la naturaleza. Como cuando tomamos nuestra cámara y queremos tomarle una foto a las nubes en el atardecer, antes de que se disipen o antes de que pierdan la majestuosidad de los colores que les da el sol mientras se va ocultando. Si nos perdemos en los preparativos o si le damos muchas vueltas al asunto o si queremos meterle muchos filtros a la cámara o al celular para tomar la foto ideal, quizás el momento se desvaneció. Entonces el haiku está, digamos, pensado para capturar la belleza de los momentos. Y ahora sí, entrando a lo que es la reseña de este libro. En La última flor del árbol, de la autora Pamela Ovalle Saldaña, que es originaria de Monterrey, vamos a encontrar una colección de haikus. Y aunque algunos de ellos no sigan esta tradición, digamos, al pie de la letra de capturar el momento naturalista o estacional, lo que sí hace es proyectar esa sensación. ¿Y cómo lo logran? Pues con palabras elegidas de un glosario que la misma autora nos comparte al inicio. En este libro vamos a encontrar que divide sus haikus en las 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. Y mediante este glosario nos comparte cuáles son esas palabras que hacen que, si el haiku bien no habla de la naturaleza de manera literal, al menos sí le impregna de la esencia gracias a esas palabras. Y aquí debo mencionarlo: este libro es sin dudas el más bonito que he tenido que reseñar en el canal, porque no solamente es poesía que captura belleza instantánea, sino que la manera en que viene editado y maquetado, bueno, les voy a poner aquí un par de imágenes para que lo observen ustedes mismos. No se limitaron solamente a hacer una obra
que suene bien, sino que se vea bien. Es todo un viaje sensorial leer La última flor del árbol, porque además de estas imágenes que están viendo, conforme vas avanzando, la autora va cambiando el tono, no de la poesía o no de los haikus, sino de las páginas. Divide cada sección del libro, cada una de las estaciones, no solamente con la temática, sino con los colores de la hoja. Entonces es una experiencia de poesía muy bella, desde las palabras hasta lo visual y la manera en que está construido. Ya lo dije en mi página de Facebook. Y ya lo dije aquí, este es sin dudas el libro más bonito que he tenido que reseñar hasta la fecha. Pero no todo es miel sobre hojuelas. Así que vamos pasando a lo que es la evaluación de esta obra. Para comenzar a evaluar esta obra, al ser poesía, vamos hablando de lo que es la cadencia y sonoridad. Y por el estilo que maneja la autora, que es el haiku, vamos a tomar a consideración también la métrica. Y en cuanto a cadencia, está muy bien logrado. No hay ningún haiku que les vaya a desentonar o a brincar por la cadencia y la sonoridad que lleva. Maneja muy bien las frases, a pesar de que se tiene que condensar demasiado las ideas para cuadrarlas en 5 sílabas algunas, pues lo logra muy bien. Al escribirlo de la manera más tradicional posible no te pone comas ni puntos, pero esas cesuras al final de cada verso funcionan de manera magnífica para darle esa cadencia y ese ritmo a cada uno. Incluso en la segunda pausa, en donde se debe de cortar para incluir la frase final, que es llamada kireji o kiregi, que digamos que te ayuda a contrastar o armonizar las dos primeras ideas, está muy bien construido. En cuanto a cadencia, perfecto, pero logra esa perfección sacrificando otro de los elementos que serían regla de oro al momento de escribir haikus, y esa es la métrica. Aquí les voy a poner un ejemplo solamente para que me entiendan este punto. Si ustedes ven este haiku, en el primero dice las luciérnagas, en el segundo verso dice oscurecen su brillo, y en el tercero dice luz mercurial. Si contamos las sílabas ortográficas, vamos a ver que son 5 en las luciérnagas, 7 en oscurecen su brillo y 4 en luz mercurial. Pero no es ahí donde se encuentra, digamos, esa errata, sino que cuando se escribe poesía tenemos que tomar a consideración algunos elementos para contar las sílabas poéticas, porque no se cuentan igual que las sílabas ortográficas. Si hay dos palabras que una termine con vocal y la otra inicie con vocal, podemos juntar esas sílabas y crear una sinalefa, y esas dos se cuentan como una sola sílaba. En este poema no es el caso. Esta regla creo que es una de las que más conocen la mayoría de las personas que inician a escribir poesía. Pero hay otra regla que aquí la autora parece que conoce, pero decide ignorar de manera consciente cuando le conviene para darle cadencia a sus haikus. Y eso es el acento en la palabra final. Luciérnagas aquí no se cuenta como 5 sílabas, se cuenta como 4, porque es una palabra esdrújula. Si nosotros terminamos un verso con palabra esdrújula, le debemos de restar una sílaba a esa frase. Entonces, poéticamente, este verso tiene solamente 4 sílabas. En donde dice oscurecen su brillo, termina con palabra grave. Ese sí son 7, tal cual, ni se le suma ni se le resta. Y en donde dice luz mercurial, les digo, puede parecer que solamente tiene 4 sílabas. Luz mercurial. Pero como la última palabra es aguda, se le debe de sumar una sílaba. Entonces ahí sí está bien manejado el acento de la palabra final. No son 4 sílabas poéticas, sino 5. No sé si me expliqué. Entonces, sí, ortográficamente parece que tiene 5, 7, 4, pero poéticamente tiene 4, 7, 5. Y como les digo, esto me brinca un poco, esto ya es de manera personal, me brinca un poco porque, al parecer, la autora conoce
bien estas reglas porque decide utilizarlas en el último verso de este haiku, pero decide ignorarlo en el primero. Entonces, pues, yo no sé qué libertades creativas se tomó ahí, pero a lo largo del poemario vamos a encontrarnos varios haikus que tienen esta cuestión de las sílabas, y aparte en algunos en donde sí utiliza sinalefa y en otras donde decide ignorarla. Como les digo, me chirrió un poco por la manera tan clásica y tan tradicional como bien editado este libro, que incluso decide iniciar la primera frase con minúscula, apegándose lo más posible a la tradición japonesa. Pues no sé por qué decidió ignorar o ejecutar estas reglas conforme avanzaba. Y ya, para no darle más vueltas a este asunto, pues en esta parte, sonoridad, cadencia y en este caso métrica, este libro se lleva 2 de 4 puntos posibles. El segundo aspecto que vamos a evaluar es la densidad de imágenes. Y miren, aquí el haiku es muy singular. A diferencia de otras formas de poesía en donde la imagen poética se emplea mediante figuras retóricas para, no sé, darle la vuelta a alguna situación o para explorar algún sentimiento de manera muy profunda y extenderse con diferentes imágenes en un solo poema, pues el haiku no hace eso. Su naturaleza es minimalista. Entonces vamos a evaluar esta cuestión de la densidad de imágenes, analizando que también logra capturar el momento con cada uno de sus haikus. Y en ese aspecto, pues bueno, no tengo nada malo que decir. Realmente logra dar en el clavo y logra, digamos, capturar esa belleza del momento en cada uno de sus haikus. Así que en esta parte, la autora se lleva 4 de 4 puntos posibles. El tercer aspecto que vamos a evaluar es la unidad temática. Y sí, temáticamente hablando, todo el libro es muy coherente. Divide sus haikus en estaciones del año y al inicio, ya les mencioné, nos pone un glosario de qué palabras utilizó para justificar por qué cada uno de ellos está en la estación que decidió acomodarlo. Pero hay un detalle, que la autora se aparta un poquito de esta tradición japonesa de describir instantes de naturaleza o estacionales y utiliza estas palabras como vehículo para la justificación y se va un poquito más hacia lo que son las imágenes más coloquiales o más costumbristas, pero se siente que esas palabras del glosario en algunos haikus los metió a fuerzas solamente para justificar su lugar en tal o cual estación, y ese haiku se siente que entra con calzador. No quiero criticar de más aquí, dije que ya no lo iba a hacer, pero pues sí, digamos que en algunos haikus se tomó la libertad de poner escenas sociales, que también es muy utilizado el haiku para eso actualmente, pero el hecho de ponerle esas palabras ahí, pues, les digo, se siente poco natural en un arte que se supone debería de ser naturalista. Y por este motivo, en unidad temática, este trabajo se lleva 3 de 4 puntos posibles. El cuarto aspecto que vamos a evaluar es la evocación. Y como ya les mencioné en otros aspectos, pues la autora logra capturar de manera perfecta los instantes en cada uno de sus haikus. Pero hay algunos que tienen un desliz por ahí que hacen que esa imagen no sea perfecta, o que al final nosotros aquí nos quedemos con una imagen algo rara. Porque en la frase final, que vendría siendo el kiregi del haiku, en lugar de utilizar una frase o un verso que intensifique, armonice o contraste con lo que ya se expuso en los primeros dos, se sienten más como un giro de tuerca. Te recoloca y tienes que volver a reconsiderar todo el haiku. Y en este tipo de arte que es tan minimalista, que se supone que debe de retratar momentos específicos, pues hagan de cuenta que eso se siente como si ustedes fueran a tomar esa foto de las nubes y en el último momento alguien los moviera, cambiara el foco y la imagen saliera borrosa. Esa sensación te deja con algunos, no son muchos,
pero sí, les digo, se siente ese como que ese resbalón al final y tienes que volver a leer el haiku, tienes que reconsiderar la imagen que planteó inicialmente. Entonces en esta parte de evocación, la autora se lleva 3 de 4 puntos posibles. Y el último aspecto que vamos a evaluar, edición y ortografía. 4 de 4. Y no voy a decir más. Y por todo lo anteriormente dicho, esta obra se lleva 16 de 20 puntos posibles, lo cual resalta la calidad de esta obra en cuanto a lo que es la edición. Les digo, es hermoso este libro, la capacidad de la autora para captar los instantes, esa unidad temática y el lenguaje que utiliza para dividir en esas 4 estaciones su colección de haikus, pero que baja un par de puntitos por esas cuestiones que yo, ahora sí lo voy a hablar desde mi perspectiva, siento que son resultado de intentar traducir un arte de otra cultura a nuestra lengua. No es lo mismo hacer un haiku en japonés que hacerlo en español. O sea, hay cierta esencia que se pierde, y para ajustar esa esencia, algunas reglas de oro del arte original, pues se tienen que sacrificar. Pero bueno, sin darle más vueltas, este libro es súper recomendable. Si les gusta coleccionar libros de poesía, este sin duda es una recomendación 10 de 10 para coleccionistas de poesía, especialmente para el haiku. Créanme que si lo consiguen, no se van a arrepentir. Y no es solamente por lo bonito, ya dije bonito muchas veces en este video, pero lo voy a seguir diciendo, porque en serio es un libro hermoso, sino porque la autora realmente utiliza el haiku como pretexto ideal para profundizar en las emociones, en sentimientos, situaciones sociales, y sí, un que otro elemento o situación completamente naturalista. Así que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video un par de redes sociales para que le pregunten a la autora cómo pueden conseguir su libro. Y yo no me voy sin antes recordarles que en México hay talento, solo falta apoyarlo. Nos vemos.